En un pequeño pueblo de Michoacán, un niño de 11 años se enfrenta a un dilema que cambiará su vida para siempre. Marco Antonio Solís, conocido como el Bucky, sueña con ser un ícono de la música, pero su familia, aunque orgullosa de su talento, duda de su futuro. La presión es abrumadora. ¿Puede un niño soportar el peso de las expectativas familiares mientras persigue su pasión? Desde temprana edad, el Bucky se siente atrapado entre dos mundos. Por un lado, la música lo llama con una fuerza irresistible. Las notas que emanan de su guitarra son su refugio, su escape. Por otro lado, las miradas de su familia lo persiguen. ¿Y si no lo logras? Susurra la voz de su madre en su mente. Esa pregunta lo atormenta. La música es su sueño, pero también su carga. Cada vez que sube al escenario siente el pulso de la multitud. La adrenalina lo envuelve, pero también la ansiedad. ¿Está decepcionando a su familia? ¿Está traicionando sus raíces? La lucha interna se intensifica. La música es su vida, pero ¿a qué costo? La presión se convierte en un monstruo que lo acecha en cada acorde. Un día, mientras ensaya en su habitación, escucha a su padre hablar con un amigo. La música no es un camino seguro, dice su padre con voz grave. Debería concentrarse en algo más realista. El Bucky siente que el suelo se desmorona bajo sus pies. ¿Qué pasará si su pasión no es suficiente? ¿Y si su sueño se convierte en su mayor fracaso? La noche del concurso de talentos se acerca. El Bucky se encuentra en una encrucijada. En su mente, la pregunta resuena. ¿Debo seguir mi corazón o hacer lo que mi familia espera de mí? La incertidumbre lo consume. La música es su vida, pero también su mayor miedo. En el escenario, las luces brillan intensamente. La multitud espera. Su corazón late con fuerza. ¿Podrá el Bucky enfrentar sus miedos y demostrar que su sueño es posible? ¿O se rendirá ante la presión de ser lo que otros quieren que sea? La respuesta está a punto de revelarse, y el destino de un niño está en juego. ¿Qué decisión tomará cuando la música se convierta en su mayor carga? La fama llegó como un torrente. Marco, el corazón de los Buckies, sintió su peso. Las luces brillantes y los aplausos ensordecedores lo rodeaban. Pero, en medio de la euforia, una sombra se cernía sobre él. La tentación era constante. Las fiestas, el alcohol, las promesas de una vida sin límites. ¿Era esto lo que había soñado? Cada noche, después de los conciertos, se encontraba solo en su habitación. Las paredes parecían cerrarse. Recordaba a su familia, a su madre, que siempre le decía: la música es un regalo, no una trampa. Pero la fama lo empujaba hacia un abismo. Las decisiones se tornaban más difíciles. Debía seguir el camino que todos esperaban de él o mantenerse fiel a sus raíces. Una noche, en una fiesta deslumbrante, conoció a una famosa influencer. Su sonrisa era cautivadora, pero sus intenciones, oscuras. Ella le ofreció un mundo de placeres, un escape de la presión. Marco sintió la atracción, pero también el miedo. ¿Qué pasaría si cedía? ¿Perdería su esencia? La pregunta lo atormentaba. ¿Quién era realmente? Mientras la música sonaba, su mente viajaba a su infancia. Recordó las noches en que su padre tocaba la guitarra, las risas familiares, el amor incondicional. Esa era la verdadera felicidad. Pero ahora, la fama lo alejaba de todo eso. La lucha interna se intensificaba. Cada decisión lo acercaba más a un precipicio. Los días pasaban y la presión aumentaba. Sus compañeros de banda lo instaban a disfrutar, a dejarse llevar. Es parte del juego, decían. Pero Marco sentía que el juego lo estaba consumiendo. La lealtad a su familia y a su música se desvanecía. ¿Podría resistir la tentación? ¿Podría mantenerse firme en un mundo que lo quería cambiar? Una noche, mientras miraba por la ventana, vio las luces de la ciudad. Eran hermosas, pero frías. La fama brillaba, pero su corazón estaba en la oscuridad. La lucha entre el deseo y la integridad lo desgastaba. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por el éxito? La respuesta se volvía cada vez más incierta. Marco sabía que debía elegir, pero el miedo a perderlo todo lo paralizaba. La vida de Marco cambió para siempre. La risa de Leonardo,
su hijo adoptivo, se apagó en un instante. Un accidente. Un momento de distracción. Todo se desmoronó. Marco se encontró solo, atrapado en un laberinto de dolor. La casa, antes llena de alegría, ahora era un eco de recuerdos. Cada rincón le recordaba a su pequeño. La pérdida lo consumía. Se sentía como un náufrago en un mar de tristeza. ¿Cómo seguir adelante? La pregunta lo atormentaba. La música siempre había sido su refugio, pero ahora, cada nota le recordaba lo que había perdido. Decidió escribir. Si no te hubiera sido nació de su desesperación. Las palabras fluyeron como un torrente. Cada verso era un grito de su alma rota, pero el éxito lo acechaba. La industria musical lo quería. Su canción resonaba en las radios. La gente lo aclamaba. Sin embargo, ¿a qué costo? Marco se debatía entre el deseo de ser escuchado y el dolor que lo mantenía cautivo. La fama era un espejismo. La alegría de otros lo hería. Cada aplauso era un recordatorio de su vacío. En su mente, la lucha era feroz. ¿Debía seguir adelante y dejar que su dolor se convirtiera en arte? ¿Debía rendirse y permitir que la tristeza lo consumiera? La moralidad de su elección lo atormentaba. ¿Era correcto usar su dolor para ganar reconocimiento? ¿O eso significaba traicionar la memoria? Las noches eran las más. Se sentaba en el piano, las manos temblorosas sobre las teclas. La melodía que creaba era hermosa, pero cada nota era un recordatorio de sus lágrimas caían, mezclándose con la música. ¿Era posible encontrar con su... o por el contrario, era solo una... Marco miraba por la ventana. El cielo estrellado le parecía y seguía, pero él se sentía atrapado en un... La pregunta persistía. ¿Seguir adelante cuando su corazón es... La respuesta se desvanecía en la bruma de su tristeza. La lucha entre el éxito y el duelo lo mantenía despierto. La canción era su salvación, pero también su condena. Podría encontrar la paz en medio de la tormenta. Marco se encontraba en el escenario, las luces brillaban intensamente. La multitud gritaba su nombre, pero en su interior, una tormenta se desataba. Cada acorde que tocaba resonaba con su dolor oculto. La música era su refugio, pero también su prisión. Mientras cantaba, sus letras se transformaban en un espejo de su alma. Había alcanzado el éxito, pero ¿a qué costo? La fama lo había elevado, pero también lo había aislado. La pregunta lo atormentaba. ¿Puede un artista ser verdaderamente feliz mientras carga con el peso de su pasado? Recordó su infancia, los momentos de soledad y tristeza. La risa de sus amigos se desvanecía en ecos lejanos. La música era su única compañera. Cada nota era un grito ahogado, cada verso un susurro de su lucha interna. La conexión con su arte se profundizaba, pero también lo hacía su vulnerabilidad. La imagen que veía no era la de un ícono, sino la de un hombre roto. Las sombras de su pasado lo seguían, como un fantasma que nunca lo dejaría en paz. La presión de ser perfecto lo consumía. ¿Era suficiente su éxito para llenar el vacío en su corazón? Mientras la multitud lo vitoreaba, una parte de él deseaba gritar. Quería que supieran que detrás de la sonrisa había un dolor profundo. La revelación de su sufrimiento se convirtió en su mayor fortaleza. Decidió que no podía seguir ocultando su verdad. La autenticidad era su única salvación. En el siguiente verso, su voz tembló. Las palabras fluyeron como un torrente. Habló de sus miedos, de sus inseguridades. La audiencia se quedó en silencio, atrapada en su vulnerabilidad. Era un momento de conexión genuina. La música dejó de ser solo entretenimiento, se convirtió en un acto de valentía. Marco comprendió que su dolor no era una debilidad, sino una fuente de poder. Al compartir su historia, liberaba a otros de sus propias cargas. La lucha interna que había llevado durante tanto tiempo se transformó en un himno de esperanza. La pregunta seguía presente, pero ahora tenía una respuesta. La felicidad no era la ausencia de dolor, sino la aceptación de su existencia. El escenario se iluminó con una nueva energía. Marco sonrió, no por la fama, sino por la libertad que había encontrado en su verdad. La música siempre había sido el refugio de Marco Antonio Solís. Desde su infancia cada nota resonaba en su alma. Pero ahora,
En el ocaso de su carrera, se enfrenta a un dilema profundo. ¿Qué significa realmente su legado? La gira de reunión de los Bookies no es solo un regreso a los escenarios, es un viaje hacia su interior. Mientras las luces brillan y el público estalla en vítores, Marco siente un vacío. Las risas y los aplausos son un eco distante de las luchas que ha enfrentado. La pérdida de seres queridos, las traiciones en la industria y las decisiones que lo llevaron a alejarse de su esencia. Cada canción que interpreta es un recordatorio de lo que ha dejado atrás. ¿Puede el arte realmente sanar las heridas más profundas? En cada ciudad se encuentra con sus fans. Historias de amor, de desamor, de esperanza. Ellos le cuentan cómo su música les ha ayudado a superar momentos oscuros. Pero ¿y él? ¿Quién lo sana a él? La pregunta lo atormenta. En el silencio de su camerino, se enfrenta a sus demonios. La soledad lo abraza, y la duda se convierte en su compañera constante. Una noche, después de un concierto electrizante, se sienta solo en su habitación de hotel. Las luces de la ciudad parpadean a través de la ventana. Recuerda a su madre, quien siempre le decía que la música era un regalo divino. Pero, ¿qué pasa cuando ese regalo se convierte en una carga? La presión de ser un ícono, de ser perfecto, lo consume. La voz de su madre resuena en su mente. El verdadero legado no son los aplausos, sino el amor que dejas en los corazones. Marco se da cuenta de que su viaje no es solo sobre él. Es un espejo de las vidas que ha tocado. Cada lágrima derramada en sus conciertos es una conexión, un hilo que une su historia con la de sus fans. La música, entonces, se convierte en un puente hacia la sanación. Pero, ¿será suficiente? La noche avanza y la incertidumbre lo envuelve. La gira es un éxito, pero el verdadero desafío está en su interior. ¿Puede el arte sanar sus propias heridas? La respuesta se encuentra en cada acorde, en cada suspiro del público. Marco Antonio Solís se enfrenta a su verdad. El arte puede ser un bálsamo, pero la redención es un camino que debe recorrer solo.